Iglesia. Señor, gracias por la obra de Cristo. Señor, en esta mañana queremos exaltar tu nombre y realmente disfrutar de las Escrituras en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu llegando a donde yo no puedo llegar, que sea el corazón, ahí al alma. Que realmente usted escudriñe el corazón. Que realmente podamos contemplarte a ti en esta mañana, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del profeta Oseas, hay que entender un poco el contexto del profeta, a quién le escribe, cuál es el propósito, y en esta mañana quiero explicar un poquito del contexto y del libro. El nombre de él significa salvación, tiene variación con el nombre de Josué, que significa lo mismo, y también de Cristo. Lo único que se sabe de Oseas proviene de su propio libro, que en algunos versículos se puede mencionar, y probablemente era del reino del norte, de Israel, y está muy familiarizado, y hay varios versículos como el capítulo 4, verso 15, el 5.1, que menciona y describe un poco de información de él, y por eso hay una inclinación a decir que era del reino del norte. Pero no vamos a ver esos detalles, solo te lo menciono. Solamente decirte también que Oseas predicó en ambos reinos, en un periodo extenso de 40 años predicó Oseas, mucho tiempo. También es importante ver de que él estuvo en el reinado de Uzías, Jotam, Ezequías en Judá, y desde el final del reinado de Jeroboam II en Israel, delante de todos esos reyes que te mencioné, cuando él está ejerciendo su ministerio durante 40 años. Cuando hablamos del trasfondo histórico, siempre es importante, lo habrás escuchado muchas veces desde el púlpito, cuando uno ve los profetas y hay manera de cómo ellos escriben, hablando de los profetas menores, tienen a veces de cómo Dios los utilizó. Uno puede ver a Abdías, es un libro cortito, pero menciona de muchas cosas, de lo que era la ciudad, que le habla a Edom, lo que sería Jordania hoy, y habla de ciertas características que tenía la ciudad, y por eso era una ciudad orgullosa. Cuando uno entiende eso, entiende mucho el corazón del profeta de por qué escribe y con qué fin. Y cuando vos ves Oseas a quién le escribe y por qué le escribe de parte de Dios, eso nos ayuda mucho, y por eso quiero hacer algunas menciones. Vas a ver que siempre en Oseas va a hablar de Efraín, que tiene que ver con una de las ciudades, con una de las tribus, mejor dicho, más grande de lo que fue de Israel, una de las tribus más grandes, de las 12 tribus, una de esas fue la más grande, que fue Efraín. ¿Sí? El tiempo en el que él predica es un tiempo de mucha prosperidad económica y de paz política. Y al ver mucha prosperidad en la nación, eso hacía de que la nación estaba totalmente abrazando toda esa riqueza, y Dios quedaba excluido de la realidad del pueblo, y a ver tanta riqueza le producía eso en el corazón a la nación, y por eso Dios quedaba excluido. El propósito también podemos decir de Oseas es que Oseas va a advertir al pueblo de Israel del eminente exilio que viene, que van a hacer los asirios, los que van a entrar y van a tomar la ciudad. Sí, y él va a hablar mucho de eso. También yo creo que cuando vemos a Oseas, capaz que tuviste, ¿alguno leyó Oseas? ¿Cuántos leyeron Oseas? Es hermoso ver, pensá que el nombre tiene la similitud de Josué y de Jesús, el significado de su nombre. Pero no solamente que él va a hablar en cuanto al exilio que viene a través de los asirios, sino que él también va a hablar mucho del amor de Dios. Porque, mirá el capítulo 1, solo para comenzar. Él va a hablar y va a hablar constantemente del amor constante de Dios hacia su pueblo. Y va a utilizar a Oseas y le va a decir algo en el capítulo 1, verso 2. Y dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sabes por qué comienzo con ese versículo? Porque acá es el puntapié de todo lo que él va a hablar hacia un pueblo, que la respuesta que tenía hacia Dios era incorrecta. Y a través de esa ilustración de que va a haber esta mujer que es una prostituta, que muchos lo utilizan como una alegoría que habla de Oseas, pero literalmente Dios lo envió a buscar a esa mujer con un sentir y un objetivo. Y por eso la palabra clave que vas a ver en Oseas es la palabra fornicación. Se repite muchísimas veces, lo vimos en el versículo 2 del capítulo 1, pero en el capítulo 2 también lo podés ver, miralo en tu Biblia, versículo 2.
Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, ¿viste? Fornicaciones menciona. En el capítulo 3, verso 3 también lo va a mencionar. Dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás. Y esa palabra la vas a ver que se repite continuamente en el capítulo 4, verso 10, verso 11, 12, 13, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9. Y vas a ver que continuamente menciona la palabra fornicación. Y esa es la palabra clave y va a ilustrar a través de este matrimonio que va a tener Oseas con esta mujer que es una prostituta. Y lo envía a buscar una mujer que sabes que la actitud que tiene hacia su esposo es totalmente incorrecta. Entonces en esta mañana, dándote ese panorama de una manera breve, vas a ver que él le va a predicar a un pueblo que está con un corazón totalmente desubicado, podríamos decir, hacia Dios, donde se habla mucho de la fornicación, y te voy a explicar ahora con más detalles. Y quiero aterrizar en el capítulo 11, que es el capítulo que quiero que estudiemos. Al ver que la nación está en un tiempo de riqueza, de paz política, eso nos ayuda a entender cómo estaba el corazón del pueblo. Pero prestar atención a todo este capítulo 11 que lo vamos, son 12 versículos nomás. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Tomándole de los brazos, no conoció que yo le cuidaba. Mirá el verso 4 de lo que dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. No lo volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Vieron? Ahí viene lo que él predica, que van a terminar en un exilio y los asirios van a ser el pueblo que va a atacar a la nación de Israel, porque no se quisieron convertir, ¿vieron? No quisieron volver a Dios. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué interesante lo que dice. Verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán, temblando desde el occidente. Como ave acudirá velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Es impresionante este capítulo, por todo lo que describe Oseas, hablando de parte de Dios. Ahora, en esta mañana, ¿qué podemos aprender a través del libro de Oseas y en este capítulo que acabamos de leer? Lo primero que puedo mencionarte como una primera lección es, primeramente, ver la infidelidad de un pueblo hacia un Dios fiel. Porque el verso 2, mirá lo que dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían, ¿qué dice? Saumerios. Y dice claramente que Dios los llamaba, ¿y cuál era la respuesta del pueblo? Dice que se iban tras los Baales. Sabemos quiénes fueron los Baales, ¿se acuerdan de Elías, no? Los profetas de Baal. Y continuamente estaba eso que Israel se iba tras otro Dios, y por eso vemos que la infidelidad de un pueblo y la fidelidad de un Dios maravilloso. Y cuando pensamos de la infidelidad del pueblo, fue continuamente, y por eso la palabra fornicación se repite, porque va a hablarte del adulterio, y por eso la ilustración de Oseas con la prostituta llamada Gomer. Porque esta mujer continuamente se fue, y era lo que Dios quería ilustrar de lo que era el pueblo. El pueblo estaba en una situación muy buena económicamente y se iba tras otros dioses, en este caso menciona Baal,
pero su corazón no estaba en Dios. Y Oseas es muy claro en decir de que iban y sacrificaban a los ídolos, rendían el culto. Cuando uno ve Isaías, habla aún en un momento de los ídolos falsos y de lo que son. Y en todo Oseas te vas a dar cuenta de la infidelidad de un pueblo hacia Dios. Mirá el capítulo 10, verso 2 lo que dice. Dice, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Viste lo que dice, no? Su corazón está dividido, dice. Cuando vos estudias la palabra dividido, te va a hablar del corazón que está engañado. Y ellos tenían el corazón dividido, y Dios es muy claro en decir, yo voy a destruir sus ídolos. Porque esos ídolos los llevaba a ser infiel. Y era lo mismo que hacía Gomer con Oseas. Y por eso se acuerdan cuando prediqué la anterior vez y te hablé del profeta como Ezequiel, de Jeremías, que Dios los hizo hacer cosas y vivir situaciones, porque siempre a través de esas situaciones quería Dios comunicar un mensaje. Y en el mensaje de Oseas, con esa mujer, quería mostrar de la infidelidad de Israel hacia Dios. Y podemos aprender en esta mañana que era un pueblo infiel. Pero al ver a Dios, no podemos dejar de decir que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios seguía siendo fiel. Porque cuando uno sigue estudiando y ve Oseas, y por tiempo no podemos ver, Dios era quien le daba todas las cosas a ellos. Y continuamente era. Miren Isaías por un momento, capítulo 49. Versos 15 y 16. Y después volvemos a él. Versos 15 y 16 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de qué dice. De ti, dice. Verso 16, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre que. Y viste, habla de la mujer que da luz y dice, aunque ella se olvide, yo no me voy a olvidar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y hacia Israel Dios siempre fue fiel, a pesar de que el pueblo fue infiel continuamente y se fue tras los ídolos y le rindió culto. Y te das cuenta de que a través de Oseas podemos aprender, ver a un pueblo infiel, pero ver a un Dios fiel. Y hablando del aniversario de la iglesia, Dios ha sido fiel durante todos estos años. Aunque muchos de nosotros no fuimos fieles a Dios. Porque hoy está sentado y es por Cristo y pura gracia y misericordia de Dios. Y ni vos ni yo nos merecemos estar en esta mañana, ni yo acá parado enseñando. Es pura gracia. Pero cuando vemos tanta gracia, te salís de la iglesia, cruzás la puerta, empieza el lunes y el martes, y tu corazón se empieza a desviar de Dios, y nos olvidamos de Dios. Y cantamos y alabamos como lo hicimos, pero pasa la semana y ya el tiempo para Dios y nuestro corazón para Dios no es el mismo. Está acá la información, pero en la parte práctica no respondemos como Dios responde hacia nosotros. ¿No palpás la fidelidad de Dios todos los días? ¿Cuántas veces le damos nuestro corazón a otras cosas? Al materialismo, al dinero, a las pasiones desordenadas. O en algún momento de tu vida cristiana le diste la espalda a Dios. Pero Dios nunca te dio la espalda, ni tampoco nunca te la va a dar. Porque Él es fiel. Mirá 2 de Timoteo capítulo 2, lo que dice. Capítulo 2. Pablo viene hablando en todo el capítulo 2 y va a dar ejemplos va a hablar a Timoteo. Son consejos que él le va a dar y es la última vez que le habla a su joven discípulo, a su hijo amado. Le va a hablar y va a utilizar el ejemplo del soldado, del atleta, del labrador. ¿Sí? Y el verso 7 le dice, considera todo lo que te digo y que Dios te dé entendimiento. Y el verso 8 comienza diciéndote, acuérdate de Jesucristo. Y le empieza a hablar de Cristo, de lo que Él padeció, de lo que Él sufrió. Y el verso 11 va a introducir algo maravilloso de lo que Él dice. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Verso 13, el que quiero mencionar. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Y dice, Él no puede negarse a qué.
Dios es fiel. Y aunque vos seas infiel y yo sea infiel, Dios seguirá siendo fiel. Y aunque Israel, y le dice Efraín, sacrificaba a ídolos y se fue tras Baal, y dice, aunque yo los llamaba y ellos se iban tras los ídolos, Dios siempre permaneció en el mismo lugar. Y que ese lugar era la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Porque si hablamos desde el Éxodo, continuamente lo sacó. ¿Y cuál era la actitud de Israel? Hacer lo que querían y irse tras lo que ellos querían. Y es la misma realidad de todos nosotros. Porque nadie podría decir acá que a veces no te pasa eso en tu corazón, o en algún momento de tu vida cristiana le diste la espalda a Dios. O aunque estabas acá, tu corazón no estaba acá. Y en esta mañana tenemos que pensar en la fidelidad de Dios. ¿Por qué muchas veces le somos infieles a Dios? Porque en el caso de ellos continuamente habla de fornicación, y sabes que es algo que apunta a la infidelidad, y que le entregaba su corazón y sus pasiones hacia otras cosas. Cuando pensás en la fidelidad de Dios, nos tiene que llevar a postrar y humillarnos, ¿o no? Y a contemplarle, y es como la mujer que rompe el alabastro que veíamos esta semana, ¿no? De un amor impresionante hacia un Dios que no podemos decir mucho. Siempre pienso en Apocalipsis capítulo 1 y dice que Juan apenas lo vio, que cayó postrado, ¿no? Porque las palabras sobran. Y le podemos decir muchas cosas a Dios, pero hasta Dios sabe muchas veces que lo que le decimos, con la semana y con el tiempo eso va a quedar en una linda expresión. ¿Cuántos jóvenes en un campamento le dijeron muchas cosas a Dios y hoy ni están? Y le dicen y hablan y después en la semana Dios ni está ahí. Son solo palabras. Te hago una pregunta, ¿cómo estás respondiendo a un Dios fiel? Porque cuando lo oraste no fue fiel. Cuando lo necesitaste y te encontraste en el fondo del mar, y aún cuando necesitas y te acercás a Dios, Dios ayudame a abrir una puerta. Dios siempre es fiel. Somos re ingratos con Dios. Y cuando se trata de responder y servirle, no hay tiempo. Pero para lo que vos querés sí hay tiempo, y para lo que te gusta. Dios es fiel y te ama. Pero parece que no nos entra en la cabeza. Dios es fiel. Y no entendemos la fidelidad de Dios. Y celebramos solo su fidelidad, porque si hablamos de nosotros y somos fieles, a veces no llegamos a la altura de esa palabra hacia Dios, porque somos infieles. Con cosas mínimas te digo, tiempo de comunión, tiempo de servirle. Debería ser todo eso en una respuesta de evolución de amor hacia Dios, ¿o no? ¿Cuántas cosas tenés para agradecerle a Dios en esta mañana? ¿Cuántas? No te alcanzaría la mañana, creo yo. Y si hoy estás acá sentado es por pura gracia y la fidelidad de Dios. Y Oseas nos enseña de un pueblo infiel, pero de un Dios fiel. Segunda cosa que quiero mencionar del libro de Oseas que podemos aprender, no es solo ver la infidelidad de un pueblo hacia un Dios fiel, sino también es ver el amor de Dios hacia su pueblo. Mirá el verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, dice. Y te habla de que Dios amó a Israel. Y esto lo podemos ver aún en Éxodo, a esta misma expresión. Vayan a Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Éxodo 4, 22, 23. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, dice. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y habla de Israel como su hijo, ¿vieron? Aún en Mateo capítulo 2, no lo busque, verso 15, va a hablar, y Mateo va a hablar de una analogía en cuanto a este mismo pasaje, y habla de Jesucristo. Y te das cuenta de que habla y dice, yo lo amé, y habla, y dice mi hijo, y hablando de Israel. Y aún dice, yo lo llamé, y esa palabra llamé es que yo lo convoqué, sería la idea. Pero te habla del amor de Dios hacia el pueblo. Y aún cuando pensás en lo que dice, ahí en Oseas, vuelvan a Oseas. Dice, cuando era muchacho yo lo amé, y Egipto llamé a mi hijo.
Cuando vos pensás de que Dios lo llamó de Egipto, ¿cómo se encontraba el pueblo en Egipto? ¿Cómo estaba el pueblo en Egipto? En esclavitud. ¿Se acuerdan el versículo que dice que subió el clamor? ¿A dónde? A Dios. Y el pueblo estaba mal. Y por eso me encanta la expresión que dice, lo amé y lo llamé cuando estaban en Egipto. Porque cuando vos pensás de que Dios amó al pueblo, tenés que ver todo lo que Él está expresando en esas palabras. Y te menciona Egipto, y vos sabés que Egipto era esclavitud, como decía acá Cristian que mencionó, y es la realidad. Estaban mal y estaban pasándola mal. Pero Dios amó a esa nación. Y realmente continuamente poder ver el amor de Dios. Mirá a 2 Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Verso 11. Pablo va a terminar con saludos. Y dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de paz, ¿y de qué dice? Y de amor. Y el Dios de amor dice, y el Dios de amor estará con vosotros. Y habla de Dios, y esa palabra amor tiene que ver con el amor ágape de Dios, que no es el mismo amor de nosotros. Y sabés lo que es el amor ágape de Dios. Pero me encanta que Pablo dice, no, y el Dios de amor estará con vosotros. Y cuando vos pensás de lo que dice Oseas, no, lo amé y lo llamé desde Egipto. Y acá Pablo habla de que ese Dios de amor estará, hablando de los Corintios. Es pensar en ese amor de Dios que tuvo hacia su pueblo, que fue Israel, y que vemos que fue infiel, pero el amor de Dios estaba ahí, desde el primer momento que lo llamó desde Egipto hasta ahora cuando estaban, y Dios le estaba hablando que iban a terminar mal, pero el amor de Dios siempre siguió estando. Mirá el verso 4, lo que dice de Oseas, capítulo 11. Volvé a Oseas, y es algo que en la lectura lo mencioné, y no sé si le prestaste atención. Oseas 11, verso 4. ¿Llegaron ahí? Miren lo que dice, con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué dice? Impresionante. Los atraje con cuerdas de amor, dice. Y fui para ellos, y ahí menciona, ¿no? Que lo sacó del yugo del service y dice que les puso comida. Ese es un Dios de amor. Me encanta la frase con cuerdas de amor. Y es pensar del amor de Dios hacia su pueblo. De un pueblo que estamos viendo, que está fornicando en cualquiera, es infiel, pero el amor de Dios está ahí. Igual desde el primer momento en Egipto y sigue el amor de Dios. No cambia el amor de Dios hacia su pueblo. Y me encanta que Pablo dice, el Dios de amor estará con vosotros. Y vos sabés cuando pensás estará, es algo que va a estar siempre continuamente. Yo te hago una pregunta. ¿El amor de Dios sigue estando o no está en tu vida? ¿Lo has visto el amor de Dios? Continuamente, ¿no? Cuando fuiste infiel y caíste y le fallaste a Dios, ¿no está el amor de Dios ahí? Para ir a buscarte, para llamar la atención continuamente. Jeremías dice con amor eterno que te he amado. Pensá de que Dios manda a este profeta a amar a quién. Mirá el capítulo 3. Nuevamente lo menciono porque habla de lo mismo. Y me dijo otra vez, Jehová, ve, ama a una mujer. ¿Viste lo que le dice? Ve y ama. Y al principio también vimos que lo mandaba. ¿Por qué hago esa acción? Porque lo envía a amar a una persona que obviamente le es infiel. ¿Cómo podés amar a alguien así o no? Que vos sabés que te va a fallar. Que vos sabés que te va a dar vuelta la cara y cuando esté bien en su mejor momento, como estaba ahora, la riqueza que tenía, están olvidando de Dios. ¿Cómo podés decidir amar a alguien así? Y es pensar en cómo Dios decidió amarnos a nosotros, ¿o no? Siendo muy ingratos muchas veces, ¿o no? Que nos quejamos, que cuando Dios responde y empieza a orar en nuestra vida, llega un punto que estamos apáticos, que no hay tiempo, y decide amarnos de esa manera, y decide ir a buscarnos en lo más bajo
Pensá en algún momento que te quedó grabado del amor de Dios, capaz que en un momento tan particular de tu vida. Que vos sabés que ya tenías a Cristo, ¿no? Pero no venías bien en las cosas del Señor. Y fue tan fuerte el amor de Dios que esas cuerdas de amor te golpearon y te partieron el alma. Porque Dios nos va a amar siempre. Y si hay algo que pensar en el aniversario de la iglesia es pensar en el amor de Dios, ¿no? Hacia su iglesia. Porque ama a la iglesia. Y te ama, y te va a amar siempre. Y cuando yo pensaba en la nación de Israel, no es verse tan reflejado en ellos, porque es lo que somos nosotros. ¿Viste? Cuando uno ve en Efesios y dice, somos aceptos en quién. Vos sabés quién sos, ¿no? Con tus luchas, con tu manera de pensar y todo lo que involucra eso. Dios te ama así, tal cual. Y lo ves en toda la escritura de cómo Dios amó a personas. Aún mirá a Cristo. De cómo amó a las personas, ¿no? Y cómo Dios nos ama. Y en esta mañana tenés que pensar en el amor de Dios, de cómo te ama. Y te va a amar allá arriba o allá abajo, y el amor de Dios no va a cambiar. Y eso nos humilla a todos. Porque en esta mañana celebramos de la fidelidad de Dios, pero celebramos también de cómo nos ama. Y por eso te fue a buscar, y por eso alguien fue y te predicó en este barrio, ¿no? Alguien fue y te predicó. Y te predicó del amor de Cristo, que dio su vida. Son cosas re básicas para nosotros, ¿no? Pero que dejan de retumbar en nuestro corazón. Si Dios no hubiese ido a la cruz, ninguno de nosotros estaría acá. Y yo al ver a Oseas veo de cómo Dios amó a un pueblo, que Él sabía que ese pueblo iba a tener esa respuesta. Y que Él sabe que muchas veces nosotros tenemos la misma respuesta. Ahora la pregunta que debe surgir es, ¿cómo respondemos al amor de Dios, no? En esta mañana, o en este tiempo, o en este año, o de que conoces a Cristo, ¿cómo está ese amor hacia Dios? ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios nos ama, eso no va a cambiar. La pregunta es, ¿cómo es mi respuesta hacia Él? Porque vos como papá amás a tus hijos, ¿no? Pero ¿y la respuesta de ellos cuando hacia vos es de ingrato o indiferencia, o que no valora lo que haces? ¿Qué pasa como papá en tu corazón? Te pega duro, ¿no? O cuando ves que hace algo que vos no te esperabas, te parte el corazón. ¿Sabes por qué te hago esa ilustración? Porque te voy a mostrar más adelante cómo afectaba todo lo que el pueblo hacía en el corazón de Dios. Y tenés que pensar en el amor de Dios y cómo respondemos al amor de Dios nosotros, y es ver el amor de Dios hacia su pueblo. Tercero, que podemos aprender de Oseas es la compasión de Dios hacia su pueblo. Estamos viendo primero la infidelidad del pueblo hacia Dios, un Dios fiel. Segundo, vemos el amor de Dios hacia su pueblo. Y tercero, la compasión de Dios hacia su pueblo. Mirá el verso, capítulo 11, donde estamos parados, verso 8. Yo creo que es el verso que más me golpeó al leer un poco y estudiar Oseas, fue este versículo. Son preguntas, ¿no?, que hace Oseas. ¿Cómo podría abandonarte? Efraín dice. Te entregaré yo, Israel, dice. Mirá lo que dice, ¿no? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Dice. Y mirá cómo termina. Si no lo tenés subrayado, después subrayalo. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama, ¿qué dice? Toda mi compasión. Solo me detenés ese versículo y miralo, y miralo, y miralo lo que él dice. Dice, ¿cómo te voy a poder abandonar? Dice, ahí está, mirá. Dice, ¿cómo voy a poder abandonarte? Dice, ¿cómo podré yo entregarte? Dice. Si vos estarías en esa situación y ver a este pueblo que te está pagando de esa manera, ¿los entregarías? ¿Los abandonarías? Sí que lo harías, ¿o no? Porque si te responden mal y no te devuelven lo que vos das, ¿somos nosotros así o no? Lo abandonamos a la persona y lo entregamos. ¿Por qué? Porque sos ingrato, sos infiel y no quiero saber nada con vos. Pero Dios está diciendo, ¿cómo te puedo abandonar? ¿Cómo te puedo dejar? Y termina el verso y dice, mi corazón, y ahí mirá, está en otra versión, dice, se revuelve dentro de mí, dice. Es impresionante pensar lo que Dios habla a través de Oseas. Y Dios dice, se conmueve mi corazón dentro mío. Y quiero decirte, explicarte esa palabra, cuando él habla, esa palabra tiene que ver con voltear. Son sentimientos angustiantes, como una extensión
de voltear un objeto. Bueno, y hay una referencia en Lamentaciones 1:20 que no lo vamos a ver por tiempo. Y cuando habla de compasión, habla de ser movido emocionalmente, de estar caliente de tanta compasión, o sea, de tener un sentimiento muy profundo de amor y de afecto. Esa es la idea cuando habla ahí de que se conmueve y de compasión. Es un amor tan profundo y de afecto. Y es Dios lo que le pasa hacia su pueblo. Y cuando vos ves al pueblo, el pueblo no tiene esa misma devolución hacia Dios. Y Dios se está preguntando si lo va a abandonar. Y Dios dice que se le inflama, esa expresión me mata, porque dice, se inflama toda mi compasión. No sé qué pasa en esta mañana al leer ese versículo. Es el corazón de Dios en las Escrituras de lo que le pasa hacia su pueblo, al pueblo que Él ama. Y es lo mismo pensar de cómo es Dios con nosotros. De que Dios no puede abandonarte, porque sos su hijo, su hija. Y si le inflama la compasión hacia nosotros, porque hoy nosotros somos parte de su pueblo. Al pensar en esto que a Dios se le inflama el corazón de tanta compasión y se le conmueve, es pensar que pasa dentro tuyo al escuchar esta verdad. Porque si no pasa nada dentro tuyo hay un grave problema. Vuelvo a la misma ilustración como papá, cuando ves a tus hijos. ¿Qué pasa dentro tuyo, no? A pesar de muchas cosas que puedan hacer mal, yo creo que como papá te pasan un montón de cosas que te pueden, ¿no? Te puede porque los amás. Y aunque vos querés darle, la compasión te inunda, ¿no? Me pasó algo cuando estaba leyendo y estudiando SEAS hace semana atrás, hace como 2 semanas más o menos. Y estábamos en casa desarmando cosas, todos, y Megan estaba a pleno. Y ya me estaba sacando de mi juicio cabal. Entre la mudanza, la casa, y estaba la nana. Y en un momento le habíamos armado la pelopincha afuera. Y le digo, no te vas a meter a la pileta, y cruzó, ¿viste? Y ella quería estar conmigo en el balcón. Y le digo, no. Y salí afuera. Y tenía este versículo fresco porque venía en la semana estudiándolo. ¿Y saben qué hace Megan? Y se para en el balcón y me mira. Y me miraba ahí. Y ponía la manito así en la ventana. Y parecía el gatito con bota, ¿viste? Con las ojitos así. Y le dije, no vas a salir y no te vas a meter. Me vino este versículo a mi corazón. Y Dios me hacía pensar, ¿no? De cómo es Él conmigo. ¿Por qué no lo vas a abrir? Si vos muchas veces tenés actitudes incorrectas y yo no dejo de mostrarte mi amor y mi gracia hacia tu persona. Y le abrí la ventana y te cuento algo cotidiano simple, que me golpeó con el versículo y algo que Dios me mostraba a mí, ¿no? Y le abracé a mi hija ahí en ese momento y me conmovía más cómo es Dios conmigo. Y cómo yo al toque reacciono hacia alguien que es como yo y de una manera incorrecta, ¿no? Porque Dios no es así conmigo. La compasión hacia su pueblo le puede, como le puede la compasión hacia vos, porque sos su hijo. Imagínate hacia Israel lo que dice, ¿no? Nosotros no logramos entender eso muchas veces. Y por eso podemos leer un versículo así si nos pasa por alto y no nos detenemos a contemplar el texto. Porque en ese texto te puedo asegurar que ves a Dios mismo, su carácter y su corazón. Esa misma expresión es lo que le pasó a José en Génesis 43:30. Vamos a leer ese versículo, porque hay una referencia a la misma idea que la palabra compasión o que se le conmueve, que son sentimientos muy fuertes de afecto y de amor. Es lo que le pasó a José en Génesis 43, cuando él se va a dar a conocer a sus hermanos. Génesis 43, verso 30. Dice, entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de ¿qué dice? De su hermano. Y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró así. Esa es la misma idea de lo que dice Oseas, que se le conmovió, y así lo mismo que le pasó a José con sus hermanos. Dice que no se pudo contener. Y sabés el contexto de José, de lo que estaba pasando, pero no pudo más y por dentro lo partió. Y tuvo que ir a un lugar aparte a llorar. Y bueno, es la misma idea de la palabra, de lo que le pasa a Dios. Y lo que estaba diciendo Oseas, se conmueve y se inflama de compasión.
Qué impresionante, ¿no?, cómo es Dios con nosotros. Y al pensar la compasión que nos tiene, de lo que nosotros le producimos a Dios, y al festejarle el aniversario de la iglesia es ver esa compasión de Dios, ¿no? De cómo ha sostenido a esta iglesia durante tanto tiempo y todo lo que nosotros significamos para Dios. Es algo que en nuestra mente tan finita no vamos a lograr entender ni comprender. Pero andá ahí, volví a Oseas. Oseas ahí, capítulo 11 estamos, volvemos. Y quiero dar una lección más de lo que estamos viendo. La última lección que quiero darte es el Dios que no es como el hombre, sino que es un Dios único e inigualable. Al ver Oseas podemos ver que es un Dios que no es como el hombre y es un Dios único e inigualable. ¿Por qué te digo eso? Mirá el verso 9. Dice, no ejecutaré, esa palabra tiene que ver con que no voy a hacer. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Dice, porque Dios soy y no hombre, dice, ¿no? Y después que dice, el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Y claramente Dios hace una comparación, dice, no voy a ejecutar, no voy a hacer, y dice, no soy como quién, como el hombre. Y Dios no es como nosotros. Y cuando pensamos que Dios no es como el hombre y ni es como cualquier otro Dios, es pensar de que Él es único e inigualable. Cuando hablamos de único e inigualable es pensar de que un pueblo infiel y es fiel hacia un pueblo infiel es porque es único e inigualable en cómo Él es. Al hablar de cómo habla a un pueblo que es ingrato, que es realmente infiel, y ver el amor de Dios es único en cómo Él ama. Porque no hay comparación del amor de Dios con otra persona, no se puede comparar, y es único. Y al hablar de la compasión que tiene, es único. No es como nosotros, porque vos tenés esa misma compasión que Dios tiene. No la tenemos muchas veces. Porque al toque queremos que ejecutar nosotros. Y no tenemos la misma compasión que Dios. Ni tampoco podemos amar como Él ama. Ni el hombre puede amar como Dios ama. Porque Dios es único, inigualable. Y me encanta por cómo lo muestra. Y vamos a ver algunos versículos de que Dios es único e inigualable. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ver ahí. Vamos a ver algunos pasajes de que Dios es único e inigualable y no es como el hombre, no es como nosotros, no es como su pueblo. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dice. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, dice. Capítulo 6, verso 4 de Deuteronomio. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice, ¿no? Uno es. Miren 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Verso 22. Está Natán hablando con David y dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y vuelve otra vez a repetir, ¿no? Dios es uno, Dios es único, no hay otro Dios fuera como Él. Y vamos a terminar en Oseas, capítulo 13. Oseas 13. Verso 4. Dice, mas yo Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto
No conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino que... ¿Viste cómo termina? Ni otro Salvador, dice. Y dice, no hay Dios fuera de mí. Y me encanta terminar pensando de que Dios no es como el hombre, no es como nosotros, y Él es único e inigualable, y es algo que tenía que entender la nación. Por eso hace la comparación. ¿Y por qué le dice que no es como el hombre en el verso del 11:9? Porque ellos, como eran, y aún a los dioses que abrazaban, Dios no era igual. Y vieron lo que Él dice, ¿no? Él termina diciendo, el santo en medio de ti. Y al pensar lo que Él dice, el santo en medio de ti, es un Dios santo y su santidad te hace pensar mucho en lo que Él es, y cuando contemplas la santidad de Dios, todo lo que eso implica. Cuando el pastor estuvo, ¿se acuerdan que el pastor estuvo hablando en un tiempo mucho de la santidad? Y miren todo lo que dice, que Él no es como el hombre, de que Él es Dios, que es único, pero te lleva a pensar en la santidad de Dios. Y eso lo hace muy diferente a cualquier otro Dios. Y en esta mañana yo quería hablarte de Oseas por todo lo que representa el libro de Oseas. Porque realmente nos lleva a ver a un pueblo infiel, pero también a ver a un Dios fiel. Todos nosotros podemos decir de la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Por qué muchas veces le has sido infiel a Dios? ¿Qué es lo que te llevó a serle infiel a Dios en alguna ocasión? Ahora no te hablo de ocasión. También quiero preguntarte tal vez por qué hoy le sos infiel a Dios. ¿Qué es lo que te lleva a ir tras otro? En el caso de ellos era tras otro Dios, era Baal. Dice, aunque yo lo llamaba, iban tras otro, iban tras Baal y se le sacrificaban. ¿Podrías evaluarte en esta mañana el tema de la fidelidad hacia Dios? ¿Y qué hay algo que te lleva a ser infiel? Cuando hablamos del amor de Dios, ¿cómo es nuestra respuesta hacia ese amor en esta mañana? ¿Cómo podrías de manera práctica tener un parámetro y decir, yo estoy respondiendo a ese amor? ¿Por qué estás respondiendo? ¿Qué es lo que te moviliza a responder a Dios? Lo único que debería movilizarnos y responderle a Dios es porque Él nos ama. Y ya es suficiente. Pero a veces no es eso. A veces parece que no alcanza que Dios te ama. Que te acepta tal cual sos, me acepta tal cual somos. Parece que falta, no, si Dios no hace, si no es esto, lo otro. Es como que le ponemos condiciones. No te olvides quién sos y de dónde Dios te sacó. Y que no estamos para exigirle nada, ni que Dios acomode nada. Y por eso Juan que dice, le amamos ¿por qué? Pero lo decimos, pero cuando se tiene que ver en el día a día, mi pregunta es si hoy se ve, o Dios podría palpar nuestro amor. Y hablamos tercero de la compasión de Dios. De la compasión de Dios es importante. Qué bueno en esta mañana pensar en la compasión, ¿no? Y lo que le pasa a Dios, que dice, no se me inflama, me conmueve mi corazón, de compasión. No te olvides de eso. Pero tampoco abusemos de eso, ¿no? Porque hay personas que pueden abusar de eso. Y nos confiamos, porque Dios hablaba de que Él iba a traer, iba a corregir a esta nación. A pesar de ver el carácter y el corazón de Dios, eso no quitaba de que Dios me iba a disciplinar. Al ver la compasión de Dios, el amor de Dios, su fidelidad, que no te lleva a pensar, mira, Dios es justo también, y Dios disciplina. No abusemos de eso. Y por último, lo que acabamos de ver, ¿no? Es un Dios único. Es un Dios único y no hay otro como Él, y es inigualable. No sé qué más, a veces, hablando de los jóvenes, no sé qué más buscan, ¿no? No hay otro Dios. No pienses que nada de este mundo te va a dar. Y qué tristeza, ¿no? Cuando buscan y buscan y buscan y después llegan a la conclusión de que perdieron el tiempo y hay consecuencias. Probá todo lo que vos quieras, pero nunca te va a llenar como Dios. Ni tampoco nunca te va a dar lo que puede darte, que es paz y vida eterna, dice la Biblia, ¿no? La pregunta es si te alcanza y si te es suficiente el Dios que tenés. Porque Oseas nos lleva a ver a Dios. Y por eso el libro de Oseas te muestra el amor constante de Dios a un pueblo ingrato, infiel. Y en esta mañana celebrando es eso. Si hay algo que me puedo, en mi último mensaje de domingo, quería hablar de Oseas.
porque creo que es mucho para todos nosotros pensar en esta mañana. Tal vez de cosas que son re básicas que vos sabés, del amor de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios, de que es único, pero que en la semana eso no está muchas veces en nuestro corazón, ni tampoco gobierna nuestra vida, ni tampoco nuestras decisiones, porque si no, muchas de las cosas que la iglesia hace y debería hacer, la iglesia debería estar llena, ¿no? Porque entiende el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión y que es único. Pero ¿por qué muchas veces no hay? La respuesta de un pueblo. ¿Sabes por qué? Porque no baja el corazón. Queda solo en el intelecto. Porque realmente a todo lo que hablamos tendría que haber una respuesta. Pero en el día de hoy el pueblo de Dios sigue respondiendo igual hacia ese Dios. Algunos no, responden bien, otros siguen siendo infieles y no responden a esa devolución de amor tan maravillosa de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana y agradecer a Dios por su palabra. Creo que no hay mucho más para añadir. O sea, es muy claro. Y espero que en esta mañana tengas un tiempo a agradecerle por tanto amor, ¿no? ¿Cuántas veces metimos la pata, no? ¿Cuántas veces le dimos la espalda? O en la semana ni siquiera lo tenemos presente, ¿no? Pero Dios nos tiene presente 24 horas, ¿no? Porque nos ama. Porque es nuestro Padre. Y tal vez en esta mañana no venís bien en tu relación con Dios. Y es volver a humillarte y a buscar y a decirle, Señor, gracias por amarme, por no cansarte, por ser tan fiel conmigo. Tal vez algunos en algún momento le dieron la espalda a Dios. No pierdas de vista esa bondad de Dios, la compasión que nos tuvo y nos tiene cada día. No hay otro Dios como el que tenemos. Y qué bendición en esta mañana estar en la verdad, ¿no? Y adorar al Dios verdadero. Que este mensaje te lleve a responder con toda tu vida y toda tu familia a Dios. Padre Santo, en esta mañana, al ver a Oseas, realmente el profeta fue utilizado grandemente. Y lo enviaste a buscar una prostituta para ilustrar un mensaje hacia el pueblo que habías escogido, pero que estaba realmente metido en la idolatría, en la ingratitud, Señor. Y a través de Oseas trataste de llamar su atención. Y qué versículos que acabamos de leer. Viendo tu fidelidad, tu amor, tu compasión, y ver que sos único. Israel lo sabía, pero le costaba entenderlo, vivirlo. Y aún al día de hoy a muchos creyentes les cuesta esta realidad y nos cuesta por las decisiones que tomamos y cómo vivimos. Señor, te pedimos perdón porque no respondemos correctamente hacia tu amor. Te pedimos perdón por nuestra infidelidad. Y tú has sido fiel durante todo este tiempo y seguirás siendo. Por la compasión que nos tienes, Señor. Y a veces no tenemos la compasión en nuestro hogar, en nuestra familia. No tenemos esa misma compasión hacia los hermanos en la iglesia. La compasión con el perdido. Y al tener al único Dios verdadero, no nos moviliza a anunciar ese mensaje del único Dios. Y a veces parece que no alcanza, Señor, porque buscamos en otros dioses, en otras cosas. Llenar nuestro corazón y no nos damos cuenta que solo tú llenas nuestra vida. Y fue lo mejor que nos pudo pasar. Padre Santo, en esta mañana solo es pedirte perdón. Y que realmente podamos salir de esta reunión pensando y reflexionando. Señor, tu palabra nos enseña de que nos perdonaste muchísimo. Y por eso en estos días veíamos a esa mujer que rompió el perfume. Y tú hablaste, Señor, de que al que se le perdona poco, ama poco. Pero al que se le perdona mucho, ama mucho. Señor, perdónanos por no amarte como deberíamos como iglesia. Que realmente podamos rendir nuestra vida y nuestro corazón hacia ti. Y si hay personas que hoy realmente no están bien en su corazón o están luchando, que puedan entender que tú les amas, que tú eres fiel y tú tienes compasión, pero también tener en cuenta de que no abusemos de esas verdades, porque tú también eres justo y tú disciplinas.
Padre Santo, gracias por todos estos años de fidelidad hacia tu iglesia, porque es tu iglesia. Gracias por sostenerla, por cuidarla, por guiarla. Y tú siempre lo harás, porque es tu iglesia, comprada y redimida a precio de sangre. Bendice este día domingo y todo lo que vamos a disfrutar, pero que realmente tengamos el tiempo de meditar contigo, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice lo que resta de esta reunión. En Cristo Jesús oramos. Amén.